En un rincón olvidado del altiplano, donde los caminos de tierra se enredaban entre colinas y el viento arrastraba el aroma de los eucaliptos, vivía don Julián. Un hombre de manos firmes y espalda encorvada por los años, cuyo rostro estaba marcado por el sol y el tiempo. Su hogar era una pequeña casa de adobe, con techo de paja y un corral donde las gallinas picoteaban el suelo en busca de migajas. Don Julián había dedicado toda su vida al cultivo de la tierra. Desde que era un muchacho, aprendió a sembrar maíz y frijoles, a cuidar de los animales y a trabajar el campo con la esperanza de que cada temporada trajera una buena cosecha. Sin embargo, los últimos años habían sido duros. Las lluvias se volvieron escasas, el sol se hizo más implacable y la tierra comenzó a resquebrajarse, negándose a producir como antes. Las deudas se acumularon y los cobradores comenzaron a aparecer por el pueblo. Vestidos con trajes oscuros y maletines de cuero, caminaban entre los campesinos, entregando papeles que anunciaban embargos y desalojos. Don Julián los veía desde su casa, con los labios apretados y la mirada firme. Sabía que tarde o temprano llegarían a su puerta. Una mañana, el sonido de un motor rompió el silencio del campo. Un hombre de sombrero ancho y chaqueta gris descendió de una camioneta polvorienta, cargando un sobre en la mano. Caminó con paso firme hasta la puerta de don Julián y tocó con insistencia. El anciano abrió despacio, secándose las manos en el delantal que llevaba puesto. ¿Es usted don Julián?, preguntó el hombre sin quitarse el sombrero. «El mismo», respondió sin mostrar sorpresa. «Vengo a entregarle esto», dijo, extendiéndole el sobre sellado. Don Julián tomó el sobre y lo miró por un segundo antes de abrirlo. Las letras impresas y los sellos oficiales le confirmaron lo que tanto temía. El aviso de desalojo era definitivo. Tenía 3 meses para abandonar la propiedad. Las deudas, los intereses y los pagos atrasados habían superado sus posibilidades, y el banco no estaba dispuesto a esperar más. El hombre del sombrero gris se despidió con un gesto frío y volvió a su camioneta, dejando tras de sí una nube de polvo que se disipó lentamente en el aire. Don Julián se quedó en el umbral de su casa con el papel en la mano y la vista perdida en el horizonte. El viento sopló suave, arrastrando el eco lejano de las campanas del pueblo. Esa noche, el anciano se sentó bajo el alero de su casa, mirando el cielo estrellado. El silencio se extendía como un manto, solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles. Con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada, don Julián oró con voz temblorosa. «Dios mío, no me abandones, no permitas que me quiten lo único que me queda», murmuró mientras una lágrima solitaria surcaba su mejilla. El viento sopló con más fuerza, meciendo las ramas de los eucaliptos y levantando un leve susurro entre las hojas. Don Julián cerró los ojos y por un instante sintió que aquella brisa era una respuesta. Aunque el mundo parecía venirse abajo, su fe se mantuvo firme, porque en su corazón aún creía en los milagros. A pesar de la noticia que pesaba en su corazón, don Julián no dejó de trabajar en su campo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón y hervía un poco de café. Luego salía al patio con el azadón al hombro, dispuesto a seguir luchando contra la sequía y el abandono de la tierra. Sabía que el tiempo corría en su contra, pero no podía rendirse. Aún guardaba la esperanza de que Dios le concediera un milagro. Mientras removía el suelo duro y seco, escuchó pasos ligeros acercándose por el camino. Al girarse, vio a un muchacho delgado y de cabello desordenado que caminaba descalzo, cargando una pequeña bolsa de tela. El niño se detuvo a unos metros, con una sonrisa tímida en el rostro. «Buen día, señor», saludó el muchacho quitándose el sombrero de paja que llevaba. «Buen día, muchacho.
¿Qué te trae por aquí?, preguntó don Julián con curiosidad. Mi nombre es Santiago. Vivo al otro lado del cerro con mi abuela. Ella me dijo que usted siempre está trabajando el campo y pensé que tal vez podría ayudarlo un poco, explicó el niño, acercándose con pasos cautelosos. Don Julián arqueó las cejas, sorprendido por el ofrecimiento. ¿Y qué sabe un jovencito como tú sobre el campo?, preguntó, ocultando una sonrisa. Santiago levantó los hombros con naturalidad. No mucho, pero mi abuela dice que las manos que trabajan juntas cosechan más rápido, respondió, bajando la mirada. El anciano soltó una carcajada leve, impresionado por la respuesta. Tienes razón, muchacho. Está bien, toma esta pala y ayúdame a remover la tierra. Si te cansas, no te preocupes, que esto no es una carrera, dijo pasándole la herramienta. El niño tomó la pala con ambas manos y comenzó a cavar junto al anciano, imitando sus movimientos. Aunque sus fuerzas eran pocas, el entusiasmo que ponía en cada golpe contra el suelo seco era evidente. Don Julián lo observaba de reojo, con una mezcla de admiración y ternura. ¿Por qué quieres ayudarme, Santiago?, preguntó después de un rato. El niño se detuvo, limpiándose el sudor de la frente. Mi abuela dice que usted es un buen hombre y que Dios no abandona a los que tienen fe. Ella siempre ora para que llueva, y yo quiero aprender a orar así, explicó con sencillez. Don Julián sintió un nudo en la garganta. Hacía mucho tiempo que nadie se acercaba a su campo por voluntad propia, y ahora aquel niño aparecía con su inocencia y su deseo de ayudar, como si fuera un mensaje directo del cielo. Bueno, si quieres aprender a orar, lo primero que debes hacer es hablar con Dios como si fuera tu mejor amigo. No hace falta usar palabras rebuscadas. Solo dile lo que sientes y Él sabrá escucharte, explicó el anciano con la voz un poco quebrada. Santiago asintió y se arrodilló junto a una hilera de tierra removida. Juntó las manos y cerró los ojos con fuerza. Diosito, por favor, manda un poco de lluvia. No mucha, solo la suficiente para que el campo de don Julián vuelva a florecer. Yo sé que puedes hacerlo, porque eres bueno, y porque él lo merece, dijo en voz baja con una sinceridad que hizo que el corazón de don Julián se estremeciera. El anciano se arrodilló a su lado y puso una mano sobre el hombro del niño. Amén, hijo, amén, susurró. Desde ese día, Santiago comenzó a llegar cada tarde al campo de don Julián. Ayudaba en lo que podía, a cavar surcos, a recoger las pocas ramas secas y a juntar las piedras que estorbaban en el camino. El anciano le enseñaba sobre la siembra, el cuidado del suelo y cómo identificar las plantas que aún podían salvarse. El tiempo pasó, y aunque las lluvias no llegaban, la fe de ambos no se debilitó. Cada noche, antes de dormir, don Julián juntaba las manos y oraba en voz baja, agradeciendo por la compañía inesperada y pidiendo fuerzas para no rendirse. Gracias, Señor, por enviarme a este muchacho, porque a veces la esperanza llega en formas que no imaginamos, murmuraba mientras el viento acariciaba las cortinas raídas de su humilde casa. Y así, con la ayuda de Santiago, el campo de don Julián comenzó a verse un poco más vivo. Las semillas que plantaban juntos empezaron a brotar tímidamente, y aunque el suelo aún estaba seco, el verde de los primeros retoños les recordaba que el esfuerzo nunca es en vano. Los días transcurrían entre surcos y oración. Cada mañana, don Julián y Santiago se encontraban en el campo, con el sol apenas asomando por el horizonte. El anciano le enseñaba al muchacho cómo trazar las líneas rectas en la tierra, cómo enterrar las semillas a la profundidad adecuada y cómo proteger los pequeños brotes del viento y del polvo. Aunque el agua era escasa, usaban cada gota con sabiduría, aprovechando los pocos baldes que lograban sacar del viejo pozo. Santiago se volvió un experto en cargar el agua, caminando de un lado a otro con el balde en equilibrio,
derramando apenas unas gotas en el trayecto. Don Julián lo observaba con una mezcla de admiración y agradecimiento. El muchacho no solo trabajaba duro, sino que además lo hacía con una sonrisa sincera, como si para él cada planta que lograba brotar fuera un pequeño milagro. Una tarde, mientras recogían leña para el fogón, Santiago se sentó sobre un tronco y limpió el sudor de su frente. El sol caía detrás de los cerros, pintando el cielo de un color anaranjado que parecía envolver todo en un cálido abrazo. «Don Julián», dijo el muchacho, mirando al anciano con seriedad, «¿por qué sigue sembrando si sabe que pueden quitarle la tierra?» El anciano se quedó en silencio por un momento, clavando el azadón en la tierra seca. Luego se sentó junto a él y le pasó una mano por el hombro. «Porque la esperanza no se siembra en la tierra, Santiago, se siembra en el corazón, y mientras haya fe, siempre hay un motivo para seguir adelante», respondió con una sonrisa serena. El niño asintió, guardando esas palabras en su memoria. Desde ese día, sus visitas se hicieron más constantes. Incluso su abuela, una mujer de cabellos plateados y rostro arrugado por los años, comenzó a enviarles comida y pan recién horneado. Don Julián aceptaba aquellos gestos con gratitud, y siempre que podía, compartía con ellos un poco de café caliente y algunas historias de su juventud. Fue en uno de esos días, mientras estaban arando el último surco de la temporada, que un hombre apareció en el horizonte, caminando por el sendero de polvo que llevaba al campo. Llevaba un sombrero ancho y una camisa de lino, y su andar era firme, como el de alguien que sabía a dónde iba. Santiago fue el primero en verlo y avisar a don Julián. «¿Quién será?», preguntó el niño frunciendo el ceño. Don Julián se limpió las manos en su delantal y entrecerró los ojos. «No lo sé, hijo, pero lo vamos a averiguar», dijo, mientras dejaba el azadón a un lado. El hombre se acercó y saludó con un gesto de la mano, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Buenas tardes, caballeros», dijo con voz firme y pausada. «Buenas tardes, señor», respondió don Julián. «¿En qué puedo ayudarle?». El desconocido se presentó como don Fernando, un hombre que había vivido en el pueblo hace años y que ahora regresaba con un plan en mente. «Me contaron que está luchando por mantener este campo», dijo, observando los surcos y los pequeños brotes verdes que asomaban tímidamente. Don Julián asintió sin apartar la vista de su interlocutor. «Así es. El banco quiere quitármelo, pero mientras me queden fuerzas, seguiré sembrando», respondió con la voz firme. Don Fernando sonrió y asintió con la cabeza. «Eso es lo que me gusta escuchar», dijo, cruzándose de brazos. «Verá, tengo un terreno en el otro lado de la colina. Es fértil, tiene un río que lo cruza y la tierra es generosa. Pero no tengo quien lo trabaje. Mis hijos se fueron a la ciudad y ya no tengo fuerzas para mantenerlo como antes. Me preguntaba si le gustaría hacer un trato». Don Julián frunció el ceño, sorprendido por la propuesta. «¿Un trato?», repitió intrigado. «Así es. Yo pongo la tierra y el agua, usted la experiencia y el trabajo. Lo que cosechemos se reparte mitad y mitad, sin deudas, sin intereses. Solo trabajo y fe», explicó don Fernando, extendiendo la mano con firmeza. Juan, anciano, miró la mano extendida y luego a Santiago, que lo observaba con los ojos bien abiertos. El niño sonrió y asintió con la cabeza. «Don Julián, es una señal», dijo, sin poder contener la emoción. El anciano respiró hondo, dejó que el aire fresco llenara sus pulmones y con una sonrisa que parecía devolverle los años perdidos, estrechó la mano de don Fernando. «Acepto el trato, amigo. Vamos a trabajar esa tierra como se merece», dijo con una firmeza que retumbó en el aire, y así, en aquel campo polvoriento, se selló un pacto que cambiaría sus vidas para siempre.
porque a veces la fe encuentra su camino en las manos generosas de un amigo. El sol despuntaba en el horizonte cuando don Julián y Santiago llegaron al nuevo terreno. El aire era fresco y el rocío aún cubría las hojas de los arbustos que bordeaban el camino. Don Fernando los esperaba junto a la entrada, apoyado en un bastón de madera y con el sombrero bien ajustado sobre su cabeza. «Bienvenidos», dijo, esbozando una sonrisa sincera. «Este es el lugar del que les hablé». Santiago abrió los ojos con asombro. Frente a ellos se extendía un campo vasto y fértil, cruzado por un río que brillaba bajo los primeros rayos del sol. Los surcos ya estaban delineados y la tierra, a diferencia del terreno reseco que don Julián había trabajado durante años, lucía negra y prometedora. Es hermoso», murmuró el niño sin despegar la vista del paisaje. Don Julián asintió, visiblemente emocionado. Hacía años que no veía un campo así, lleno de vida y potencial. Se giró hacia don Fernando y estrechó su mano con gratitud. «Gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad», dijo con la voz quebrada por la emoción. «No me agradezca aún, don Julián. El trabajo apenas comienza», respondió don Fernando, sonriendo con complicidad. Listos para poner manos a la obra, el anciano y Santiago asintieron con entusiasmo. Esa misma mañana comenzaron a trabajar los surcos. Don Fernando les mostró el sistema de riego que había diseñado para aprovechar el agua del río, y entre los tres trazaron el camino del agua hasta los canales que alimentarían las semillas. El trabajo era arduo, pero la esperanza encendía sus corazones. Don Julián, con la experiencia que le habían dado los años, manejaba el arado con precisión, y Santiago corría de un lado a otro, asegurándose de que cada surco recibiera suficiente agua y las semillas quedaran bien cubiertas. Don Fernando, aunque ya no tenía la fuerza de antes, supervisaba cada detalle con un ojo agudo y una sonrisa constante. Las semanas pasaron y el campo comenzó a florecer. Los primeros brotes de maíz asomaron con un verde vibrante. Las hortalizas se alinearon en filas perfectas y las ramas de los frutales comenzaron a llenarse de pequeños botones que prometían frutos para la próxima temporada. Don Julián no podía evitar emocionarse cada vez que caminaba entre los surcos. Acariciaba las hojas con sus manos arrugadas y agradecía en silencio por cada tallo que se alzaba firme. «Dios no me abandonó, muchacho», le decía a Santiago, mientras recorrían el campo al atardecer. «Cuando uno siembra con fe, la cosecha siempre llega». Santiago sonreía y asentía con fuerza, convencido de que las oraciones que ambos habían hecho en el campo seco de don Julián habían sido escuchadas. A veces, en las tardes, se quedaban en el umbral de la pequeña cabaña que don Fernando les había cedido y oraban juntos, agradeciendo por cada día de trabajo y pidiendo que las lluvias continuaran nutriendo la tierra. «Gracias, Señor», decía don Julián, mirando el horizonte dorado por el sol. «Gracias por no soltar mi mano, incluso cuando todo parecía perdido». Una tarde, mientras recogían los primeros elotes de la cosecha, apareció en el camino un hombre de traje gris. Era el mismo que, meses atrás, había entregado el aviso de desalojo. Don Julián lo observó con calma, sin dejar de trabajar, mientras el hombre se acercaba con un sobre en la mano. «Veo que no se rindió, don Julián», dijo el hombre con un tono que mezclaba sorpresa y respeto. El anciano se limpió las manos en el delantal y asintió. «No se puede rendir uno cuando tiene fe», respondió con la voz firme. El hombre del traje gris esbozó una leve sonrisa y le entregó el sobre. «Aquí tiene, es un recibo de cancelación. El terreno ya no pertenece al banco, y me informaron que alguien pagó la deuda completa. En su nombre», explicó, extendiéndole el documento. Don Julián quedó en silencio, atónito.
Tomó el papel con manos temblorosas y leyó cada línea. Era cierto. El terreno que alguna vez trabajó sin descanso ahora estaba libre de deudas. ¿Quién hizo esto?, preguntó sin poder contener las lágrimas. El hombre del traje gris se inclinó levemente y respondió: un amigo anónimo. Solo me pidió que le dijera que Dios nunca abandona a los suyos. Y sin más, se despidió con un gesto de respeto y se marchó por el sendero, dejando a don Julián y a Santiago con el documento en las manos y el corazón latiendo con fuerza. El anciano miró al cielo, respiró profundo y cerró los ojos. «Gracias, Señor», murmuró mientras una lágrima corría por su mejilla. «Sabía que no me soltarías». Y así, bajo el cielo despejado y los campos florecientes, don Julián entendió que cuando se siembra con fe, la cosecha llega, y a veces llega multiplicada. Los meses siguientes marcaron el comienzo de una nueva vida para don Julián y Santiago. El campo, ahora libre de deudas, florecía con una abundancia que jamás imaginaron. Las hileras de maíz se alzaban altas y firmes, las hortalizas crecían robustas y los árboles frutales se llenaban de colores vivos. Don Fernando seguía visitándolos cada semana, con una sonrisa de satisfacción y las manos dispuestas para ayudar en lo que hiciera falta. La pequeña cabaña que antes parecía un refugio temporal se convirtió en un verdadero hogar. Con la ayuda de don Fernando y algunos vecinos, levantaron paredes más firmes, reforzaron el techo y construyeron un granero para almacenar la cosecha. Santiago, con el entusiasmo propio de su juventud, aprendió a manejar el arado, a identificar las plantas listas para la cosecha y a canalizar el agua del río de manera más eficiente. «Nunca pensé que volvería a ver la tierra florecer así», decía don Julián mientras acariciaba las espigas doradas del maíz. «Siempre tuvo fe, don Julián, y Dios no abandona a los que siguen creyendo», respondía Santiago con una sonrisa de orgullo. Los frutos del trabajo empezaron a dar ganancias. Los sacos de maíz y frijoles se apilaban en el granero, listos para ser llevados al mercado. Don Fernando organizó un transporte para que la mercancía llegara fresca y en buenas condiciones. En poco tiempo, el nombre de don Julián se volvió conocido entre los comerciantes y la gente del pueblo empezó a hablar de aquel milagro que había ocurrido en las tierras secas del altiplano. El hombre que lo perdió todo y volvió a sembrar con fe, decían algunos, mientras compraban los productos de su campo. Santiago se convirtió en su mano derecha. El muchacho, que antes solo observaba con curiosidad cómo se sembraban las semillas, ahora se encargaba de regar los surcos, de cuidar los árboles frutales y de atender a los compradores que llegaban al campo para adquirir sus productos. El joven aprendió de don Julián el arte de la paciencia, la importancia de la dedicación y el valor de la fe. Una tarde, mientras descansaban bajo el alero de la cabaña, Santiago miró al anciano con una mezcla de gratitud y admiración. «Don Julián, ¿qué hubiera pasado si se hubiera rendido aquel día en su viejo terreno?», preguntó curioso. El anciano se acomodó el sombrero y observó el horizonte, donde el campo se extendía verde y lleno de vida. «La semilla que no se planta, hijo, jamás crece, aunque parezca que la tierra está seca, aunque el cielo esté despejado. Si uno tiene fe y siembra, la cosecha llega. A veces solo es cuestión de esperar y de no soltar la mano de Dios», respondió con voz firme. Santiago asintió, entendiendo más que nunca el significado de aquellas palabras. El muchacho, que antes solo conocía el trabajo ligero, ahora entendía el valor de la constancia y el sacrificio. El éxito del campo comenzó a atraer a otros campesinos que llegaban para pedir consejos y aprender de don Julián. El anciano, lejos de guardarse el conocimiento, compartía sus técnicas, sus aprendizajes
y sobre todo, su fe en que la tierra, si se trabaja con amor, siempre da frutos. Un día, mientras organizaban los sacos para llevar al mercado, apareció en el camino un grupo de niños que miraban con curiosidad los campos verdes. Santiago los saludó y los invitó a acercarse. Los pequeños observaban con admiración las hileras de maíz y las frutas colgando de los árboles. ¿Podemos ayudar?, preguntó uno de los niños, con los ojos brillando de entusiasmo. Don Julián sonrió y se acercó, poniéndose en cuclillas para mirarlos a los ojos. «Claro que sí, muchachos. Aquí siempre hay espacio para manos dispuestas y corazones. Y fuertes», respondió extendiendo un azadón pequeño a uno de ellos. Los niños se unieron al trabajo y en cuestión de semanas el campo se llenó de vida y risas. Las plantas crecían fuertes, los frutos se multiplicaban y el ambiente se cargaba de esperanza. Don Julián, apoyado en su bastón, observaba desde el alero de su casa con una paz infinita en el rostro. «Dios es bueno, Santiago», dijo un día mientras el sol se ocultaba entre los cerros. «Me quitó un pedazo de tierra, pero me entregó un campo lleno de vida. Perdí lo material, pero gané un hogar, un propósito y una familia». Santiago lo miró y asintió, con los ojos llenos de gratitud. «Y yo gané un maestro y un ejemplo de fe», respondió. Ambos se quedaron en silencio, observando el campo florecer bajo los últimos rayos del sol. El viento sopló suave, meciendo las hojas de los árboles y levantando un murmullo entre los surcos verdes. Porque a veces la vida quita para dar algo más grande, y en el caso de don Julián, lo que perdió en un terreno seco, lo recuperó en un campo lleno de fe, esperanza y un milagro que germinó en la tierra y en su corazón.